Buenas, 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 ¿cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a empezar entonces con este año, que todavía está medio incierto, pero vamos empezando ya con lo que tenemos, con los temas que tenemos que ver. Vamos a empezar con un tema bien sencillo y un tema que ustedes ya conocen bastante, que bueno, es proporcionalidad, por ahí no lo vieron con ese nombre, pero lo vieron. Hablamos un poco de esto también en clases presenciales, el tema de la regla de tres simple. Antes de pasar a la regla de tres simple y a la parte que es práctica, vamos a hacer un pequeño videito teórico acerca de lo que es la proporcionalidad, ¿sí? Y vamos a ver qué es realmente, qué significa que dos magnitudes o dos variables sean proporcionales. Obviamente, bueno, ustedes vienen de leer un poquito el PDF. Antes de encontrar el enlace a este video había un poquito de texto, les recomiendo que lo lean, en donde está definido todo lo que es la magnitud y la razón y todas esas cosas. Entonces, cuando estamos hablando de proporcionalidad, estamos hablando de magnitudes, ¿sí? Bueno, eh, me voy a ir allá arriba. Ahí está, para no molestar acá el PowerPoint. Estamos hablando de magnitudes, ¿sí? Sabemos que una magnitud es cualquier cosa que se pueda medir, ¿verdad? Y aquí, bueno, voy a poner varios ejemplos de cosas que son medibles, ¿sí? Y vamos a ir comparándolas una por una a ver qué pasa. Por ejemplo, bueno, la cantidad de ayudantes, si es que quiero, un día se me ocurre, qué sé yo, eh, un día se me ocurre o contratar una serie de secuaces para ayudarme a conquistar el mundo, que es el objetivo de todo matemático. Voy a contratar una serie de ayudantes que van a tener, bueno, unas ciertas características que vamos a ver más adelante. Cada ayudante va a tener un sueldo mensual, ¿verdad? Cada ayudante también va a tener un número total de pelos, no van a tener demasiados pelos porque los ayudantes son bastante peculiares. También me interesa saber, no sé por qué, me interesa saber la velocidad del viento que hay en kilómetros por hora que había en el momento que contraté ese ayudante, a cada ayudante. Y por último les dije que, bueno, a todos mis ayudantes que contraten me tienen que regalar un ukelele. No, no, es cierto, me tienen que regalar uno, va a ser requisito fundamental. Entonces, el ukelele sale 120 pesos, los ayudantes son minions. Y según los ayudantes que contrate, va a ser la contribución que tienen que dar de su sueldo para comprarme el ukelele, porque es fundamental. Sin eso no puedo conquistar el mundo, obviamente. Vamos a empezar viendo al primer ayudante. El primer ayudante es este señor que está acá. Obviamente que cuando lo contrate no voy a tener ninguno, entonces va a ser el primer ayudante que contrate. Le voy a pagar un sueldo mensual de 500 pesos, que ya es bastante para un minion, ¿sí? Fíjense que el número total de pelos, bueno, acá está bastante chiquito, pero confíen en mí que tienen 9 pelos en total. La velocidad del viento, bueno, un barómetro que tenía acá afuera me indicó que corrían 8 kilómetros por hora en el momento que lo contraté a este ayudante. Y obviamente como tengo un solo ayudante, entonces él solo va a tener que pagar el ukelele, va a tener que poner los 120 pesos que sale el ukelele. Bastante barato, ¿no? Pero bueno. De su sueldo va a tener que pagar él solo porque bueno, es uno solo. El tema es que bueno, como uno solo no me alcanza para mis propósitos maléficos, vamos a contratar más ayudantes. Vamos a contratar un segundo ayudante, este señor que está acá. Como tengo dos ayudantes, entonces ya el sueldo mensual, si le pago 500 pesos a cada uno, el sueldo mensual va a ser 1000 pesos. Tengo que pagar 1000 pesos a mis ayudantes, a mis empleados, ¿verdad? Este señor, como vemos acá, está medio complicado en la parte capilar, entonces no tiene pelos. Por lo tanto, el número total de pelos no se va a modificar. ¿Sí? Aparte, bueno, el tema es que, bueno, estaba muy, muy calmo el día en que lo contraté, entonces no corría nada de viento. Cero. Y como ahora son dos ayudantes, entonces los 120 pesos se los van a dividir en dos, ¿verdad? Entonces cada uno va a tener que pagar 60. Genial. Obviamente voy a necesitar más ayudantes, entonces voy a contratar un tercero. Este señor que está acá. Necesito, obviamente, si quiero conquistar al mundo, necesito a alguien que sepa karate por lo menos.
Le voy a pagar también 500 a él, por lo tanto el sueldo mensual se me va a ir a 1500, como tengo 3 ayudantes, ¿verdad? Fíjense todos los pelitos que tiene acá. No me acuerdo cuántos pelitos lo conté, aunque no crean. Pero bueno, de 9 pasamos a 38, de cantidad de pelos totales, ¿verdad? Si sumamos los pelos de este señor. Obviamente, bueno, tenía 29 pelos para llegar a 38, ¿verdad? La velocidad del viento que corría en ese momento fue bastante, noté bastante los pelos que tenía, porque bueno, a 18 kilómetros por hora le volaba todos los pelitos que tenía, entonces se notaban bastante. Y como ahora son 3 ayudantes, entonces los 120 se van a tener que dividir en 3 y van a pagar 40 pesos cada uno, ¿verdad? Y cuando contraté el cuarto ayudante, obviamente el sueldo va a ser de 2000. Este ayudante tiene un poquito de pelos ahí, no sé cuántos son, creo que son 9. Entonces pasamos a 47 pelos en total. La velocidad del viento era 5, no era demasiado exagerado. Una brisa. Y como son 4 ayudantes, van a tener que poner 30 pesos cada uno. ¿Sí? Y bueno, así sucesivamente si quiero contratar más ayudantes, ¿sí? Pero bueno, se entiende la idea de lo que queremos hacer aquí. Queremos conquistar al mundo con el poder de la matemática. Estos señores que están acá, bueno, mucho de matemática no sé. El tema es que, bueno, hemos logrado establecer acá una tabla de magnitudes y vamos a ver qué va a pasar con el tema de la proporcionalidad, que es el tema principal que vamos a ver. Todas estas magnitudes se relacionan una a la otra, pero vamos a ver de qué manera se relacionan. Por ejemplo, si queremos comparar la cantidad de ayudantes que tengo con la velocidad del viento que corría en ese momento, ¿qué relación tendrán estas dos variables, estas dos magnitudes? Porque bueno, alguna relación tienen, o sea, pero es una relación bastante casual, ¿verdad? Por eso yo le voy a poner acá casual, porque una no depende de la otra. O sea, no depende la cantidad de ayudantes que tengo, no depende del viento que va a correr, porque son cosas completamente distintas. Entonces, no podemos, si yo voy a contratar un quinto ayudante aquí, yo no puedo predecir a cuán va a ser la velocidad del viento. Eso lo decide el viento, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que estas magnitudes son no proporcionales, no son proporcionales. ¿Sí? Porque una no tiene que ver con la otra, ¿sí? Son cosas completamente independientes. ¿Bien? ¿Qué pasa si comparamos la cantidad de ayudantes con el número total de pelos? Como notamos aquí, a medida que aumenta la cantidad de ayudantes, va a aumentar la cantidad de pelos, ¿verdad? Algunas veces no va a aumentar porque, bueno, si contrato uno que no tenga pelos, entonces no va a aumentar. Pero en general, yo sé que si contrato acá un quinto ayudante, probablemente este número va a aumentar. Va a aumentar la cantidad de pelos. El tema es que yo no sé exactamente cuánto va a aumentar, porque yo no sé cuántos pelos va a tener el próximo ayudante. ¿Sí? Entonces, estas variables sí se relacionan, obviamente las dos aumentan, pero no aumentan en la misma proporción, no aumentan de la misma manera, ¿verdad? Porque fíjense que aquí aumento 29, aquí aumento 9, o sea, son números al azar. Por lo tanto, no hay manera de predecir. La idea es predecir qué va a pasar cuando hago lo siguiente. Acá no puedo predecir, entonces no son proporcionales. ¿Qué va a pasar si comparo la cantidad de ayudantes con el sueldo mensual? Fíjense que pasa lo mismo aquí. A medida que aumenta la cantidad de ayudantes, aumenta el sueldo mensual. Pero fíjense que el sueldo mensual aumenta en la misma medida. Fíjense, a medida que aumento yo un ayudante, el sueldo aumenta en 500. Si yo aumento otro ayudante, el sueldo vuelve a aumentar en 500. Y así va a pasar con todos los ayudantes que yo aumente. A medida que aumenta un ayudante, el sueldo se va a aumentar en 500. 500, 500, 500 y eso no va a cambiar. A menos que le haga un aumento de sueldo, pero no, van a tener que hacer huelga para eso. Entonces, estas dos variables aumentan las dos, ¿verdad? Y aumentan en la misma proporción. Por lo tanto, se dice que estas dos variables son proporcionales. ¿Sí? Y el hecho de que aumenten las dos, es decir, a medida que aumenta una, aumenta la otra, las dos están subiendo, las dos están yendo en la misma dirección. Eso es lo que las hace, fíjense, como ambas magnitudes aumentan y lo hacen de manera proporcional, entonces son directamente proporcionales. La palabra directamente viene de que las dos magnitudes están aumentando las dos en la misma dirección.
también sirve si disminuyen, ¿verdad? Si yo tengo 10 ayudantes y voy disminuyendo 9, 8, 7, el sueldo va a disminuir 500, 500, 500, va a ir al revés. Pero siguen siendo directamente proporcionales, ¿sí? Genial. Vamos a comparar la cantidad de ayudantes con la contribución que tienen para el ukelele, que es una obligación regalarme uno. Para ustedes no, por ahora, vamos a ver en el futuro. Entonces, notemos que mientras una de las variables, una de las magnitudes, la cantidad de ayudantes aumenta, la otra está disminuyendo, pero está disminuyendo en la misma proporción. No es que disminuya al azar. Fíjense que a medida que yo voy aumentando de a uno los ayudantes, esta contribución se va disminuyendo. ¿Cómo se va disminuyendo? Fíjense que, bueno, el primero ponía 120 nada más, porque estaba solo. El segundo ponía un medio de 120, que es la mitad de 120. Con el tercer ayudante cada uno ponía un tercio. Con el cuarto ayudante cada uno ponía un cuarto. Con el quinto ayudante cada uno va a poner un quinto. Con el sexto ayudante cada uno va a poner un sexto. Y así sucesivamente. Fíjense que es posible predecir lo que va a seguir. Entonces estas magnitudes son proporcionales. Son proporcionales, ¿sí? Nada más que esta va disminuyendo, no va disminuyendo en una operación de resta, sino que va disminuyendo en una operación de división, ¿verdad? En un ayudante se divide en uno, en dos ayudantes se divide en dos, en tres ayudantes se divide en tres, en cuatro se divide en cuatro, y así sucesivamente. Fíjense que a medida que una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye. Como las magnitudes cambian en direcciones contrarias, una aumenta, la otra baja, pero siguen siendo proporcionales, se dice que son inversamente proporcionales. ¿Sí? Son proporcionales, pero van en direcciones contrarias. ¿Sí? Bueno, en el siguiente video, cuando veamos regla de 3 simple, vamos a ver por qué es importante identificar el tipo de proporción que tienen las magnitudes. Bien, pero por ahora es solamente eso, para que identifiquemos magnitudes proporcionales o no proporcionales y para ver qué tipo de proporcionalidad tiene. ¿Sí? Bien, nos vemos en el siguiente video.